El restaurante La Cúpula Dorada brillaba como un pequeño palacio de cristal en medio de la ciudad. Las lámparas colgantes derramaban luz dorada sobre copas finas, platos de porcelana y trajes impecables. Era noche de viernes, reserva obligatoria, y no quedaba ni una mesa libre. Los camareros se movían con precisión casi coreografiada. El pianista llenaba el aire con notas suaves, y cada detalle estaba calculado para gritar una sola palabra: lujo. Entre todo ese brillo, moviéndose silenciosa por los pasillos, iba Lucía, una joven limpiadora de 25 años. No llevaba bandejas ni cartas de vino. Llevaba un carrito de limpieza, un paño y la instrucción no escrita de ser invisible. Para muchos, solo era la chica que limpia. Para su madre enferma y su hermano pequeño, ella era la única línea que separaba la casa de la miseria. Esa noche, la mesa más importante estaba en el centro del salón, bajo la lámpara más grande. Allí se sentaba Mauricio Ortega, un millonario de 40 años, traje negro perfectamente ajustado, reloj carísimo brillando en la muñeca y una sonrisa de alguien acostumbrado a que todo gire a su alrededor. Reía alto, contaba anécdotas de negocios donde siempre salía como héroe, y sus 3 acompañantes asentían como público entrenado. El gerente lo vigilaba de lejos con nerviosismo. Sabía que un comentario negativo suyo podía arruinar la reputación del lugar. Cada vez que Mauricio levantaba la mano, un camarero aparecía de inmediato. Más vino, otro plato, un cambio mínimo en la temperatura del aire, todo se hacía al instante. Esa mesa era el sol alrededor del cual, supuestamente, orbitaba todo. En una esquina cercana a la pared, lejos de los focos pero aún dentro del salón principal, se sentó un anciano de unos 70 años. Entró con paso tranquilo, casi tímido, y pidió mesa para uno. Llevaba ropa humilde, limpia pero gastada, sin marcas ni cortes modernos. Sus manos, al apoyarse sobre la mesa, mostraban años de trabajo, dedos fuertes, piel endurecida, pequeñas cicatrices. Tomó el menú con cuidado, como si temiera romperlo, y empezó a leerlo despacio. Podía sentir algunas miradas sobre él, no de admiración, sino de juicio silencioso. Un camarero pasó a su lado sin preguntar nada. Otro lo miró, dudó un segundo y siguió de largo hacia una mesa más importante. El anciano levantó la mano una vez, suave, como quien no quiere molestar. Nadie se detuvo. Bajó la mano despacio, tratando de no mostrar cuánto dolía ser ignorado. Lucía, desde el fondo, vio todo. Estaba entrenada para notar pequeños desastres antes de que nadie los viera. Una copa a punto de caer, una silla mal colocada, un líquido derramado. Pero aquella noche, el desastre que vio no estaba en el piso, estaba en una mesa. Un hombre mayor, solo, completamente invisible para todos los que tenían la obligación de verlo. Lo observó levantar la mano y quedar en el aire. Lo vio mirar alrededor, confundido, como preguntándose si había cometido un error entrando allí. Sintió una punzada en el pecho. Recordó a su madre diciendo: «Lo que más duele no es que te hablen mal, es que finjan que no existes». Miró al gerente, ocupado adulando a Mauricio. Miró a los camareros, corriendo de mesa en mesa. Nadie iba a ir. Si alguien hacía algo, tendría que ser ella. Sabía que no era su función. Sabía lo que le habían dicho desde el primer día. No hables con los clientes si no es absolutamente necesario. Tu trabajo es limpiar. Pero también sabía otra cosa. Había una línea que no quería cruzar nunca, la de ver una injusticia clara y decidir callar por miedo. Dejó el balde en un rincón, pasó el paño por sus manos como para borrar la duda y respiró hondo. Cada paso hacia la mesa del anciano era un conflicto entre el temor a perder el empleo y la certeza de que no podía hacer de cuenta que no lo veía. Cuando llegó, sonrió con la misma amabilidad que nadie le enseñó, pero que traía de casa. «Buenas noches, señor», dijo en voz baja, cuidando de no interrumpir a otras mesas. «¿Ya lo han atendido?» El anciano levantó la vista, como si despertara de un pensamiento triste. Sus ojos, oscuros y profundos, se abrieron un poco más al ver que alguien por fin le hablaba. «No, hija», respondió con una calma resignada, «pero no pasa nada,
Sé que están ocupados con clientes de verdad. Esa frase se le clavó a Lucía como una espina. Aquí todos los que se sientan en una mesa son clientes de verdad, respondió sin pensarlo demasiado. ¿Le traigo un vaso de agua mientras decide qué pedir? No tiene por qué esperar con la mesa vacía. El anciano dudó un segundo, como si no quisiera causar problemas, y luego asintió. Sería muy amable, gracias. Lucía sintió una pequeña oleada de orgullo. No había cambiado el mundo, pero había hecho algo correcto. Lo que no sabía era que, a pocos metros, alguien observaba la escena con otros ojos. Desde la mesa central, Mauricio había seguido todo como si fuera un espectáculo improvisado. Primero, la entrada del anciano. Luego, la forma en que nadie lo atendía. Finalmente, la limpiadora dejando su carrito para acercarse a él. Cada detalle le parecía una violación a esa jerarquía invisible que él sentía que dominaba. Se inclinó hacia sus acompañantes, señalando con la barbilla al rincón. «Miren eso», comentó en tono burlón. «La chica de la limpieza ahora también quiere jugar a camarera. En cualquier momento empiezan a dejar entrar a cualquiera por esa puerta». Los otros rieron, más por miedo que por gracia real. Cuando Lucía volvió de la barra con un vaso de agua y un pequeño pan que había pedido en cocina, distraída, él sintió que era el momento perfecto para hacerse notar. No soportaba que algo pasara en ese salón sin que él se sintiera el centro. Lucía colocó el vaso y el pan frente al anciano con cuidado. «Aquí tiene, señor. Tómese su tiempo para elegir. Si necesita algo más, puedo avisar a un camarero», dijo. El anciano sonrió con gratitud, a punto de responder, cuando una voz fuerte interrumpió el momento. «Perdón», exclamó Mauricio, levantándose de su silla con una teatralidad ensayada. El murmullo del salón bajó de inmediato. ¿Alguien me explica desde cuándo este restaurante de lujo se convirtió en comedor popular? Las miradas comenzaron a desplazarse hacia él, luego hacia la mesa del anciano y Lucía. El anciano se encogió ligeramente en su silla. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. Mauricio dio un par de pasos en su dirección, copa en mano, disfrutando de cada ojo puesto en él. «Yo pago una fortuna por estar aquí», continuó Mauricio, con tono de dueño del lugar, «por la exclusividad, por el ambiente, por no tener que ver escenas que me recuerden que no todos pueden permitirse este sitio. Y ahora resulta que la limpiadora se pone a atender a alguien que claramente no encaja con el nivel del restaurante. Díganme si no es para cuestionar la administración». Sus palabras cortaban como cuchillas. Algunos clientes evitaron mirar, otros sonrieron nerviosos. Un par sacó el celular para grabar. El anciano apretó las manos sobre sus rodillas. Lucía sentía la cara arder, pero se obligó a mirar a Mauricio a los ojos. «Señor», dijo con la voz un poco temblorosa pero firme, «él está sentado en una mesa como cualquier otro. Solo le ofrecí agua porque nadie lo había atendido». Mauricio soltó una carcajada cargada de desprecio. «¿Cliente? ¿De verdad crees que alguien vestido así viene a consumir algo aquí y no solo a calentar silla?», disparó. Se inclinó un poco hacia el anciano. «Dígame, señor, ¿sabe siquiera cuánto cuesta el plato más barato? Porque aquí no regalamos nada, ¿sí?». La humillación era directa y pública. En ese momento, el gerente apareció casi corriendo, alarmado por el tono elevado. «Señor Ortega, ¿ocurre algún problema?», preguntó con una sonrisa nerviosa, sin siquiera mirar al anciano. Mauricio señaló a Lucía con la copa. «El problema, querido, es que tu personal no sabe su lugar. En vez de limpiar el piso, ella se dedica a dar imagen de comedor social. Y sinceramente, eso no es lo que quiero ver en el restaurante donde dejo tanto dinero». El gerente giró la cabeza hacia Lucía con una expresión que ella conocía bien, la de alguien a punto de convertirla en chivo expiatorio. El gerente se plantó frente a Lucía, intentando sonreír para Mauricio y frunciendo el ceño para ella al mismo tiempo. «Lucía, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con tono cargado de reproche. «Tu área es el piso, no las mesas. ¿Quién te dijo que podías atender clientes?». Ella sintió el corazón golpearle en el pecho. «Nadie me dijo», respondió. «Pero el señor llevaba mucho tiempo esperando y...». «No es tu decisión», cortó el gerente. «Estás fuera de tu función. Pide disculpas al señor Ortega ahora mismo por crear esta situación incómoda». El ruido del restaurante había bajado casi por completo. «Si no lo haces,
añadió en voz más baja pero audible, hablaremos seriamente de tu futuro aquí. Lucía comprendió el mensaje. Disculpa pública o despido. Miró al anciano, que la observaba con preocupación, como si quisiera decirle que no valía la pena arriesgarse por él. Por un momento, Lucía pensó en su madre, en su hermano, en el alquiler a fin de mes. Bastaba con una frase: disculpe, señor, no volverá a pasar, y todo seguiría igual. O mejor dicho, todo seguiría mal, pero ella conservaría el trabajo. Sintió un nudo en la garganta. Podía tragarlo, o decir algo. Mauricio la miraba con una sonrisa torcida, disfrutando del espectáculo. El gerente esperaba la sumisión. El anciano bajó la vista, como si ya conociera el final. Lucía respiró hondo, notando cómo le temblaban las manos. Cuando habló, su propia voz la sorprendió. Con todo respeto, señor, dijo mirando al gerente, no creo que darle agua a un cliente ignorado sea una falta. Si es un error tratar a alguien con dignidad, entonces prefiero estar equivocada. Un murmullo recorrió el salón. Mauricio soltó una risita incrédula. Miren eso, la limpiadora dando discurso moral, comentó. Qué buena escena para internet, ¿no? El gerente se puso rojo. Lucía, basta, siseó. No es momento de discursos. Pide disculpas y acaba con esto. Dio un paso más hacia ella, intentando imponerse. Pero antes de que Lucía pudiera responder, se oyó una voz tranquila detrás de él. Creo que la señorita no es quien debe disculparse aquí. Todos se giraron hacia el origen de la frase. Era el anciano. Se había levantado de la silla y ahora parecía un poco más alto, como si la dignidad le hubiera enderezado la espalda. El gerente parpadeó, confundido. Señor, no se preocupe. Resolveremos esto. Sí, lo resolveremos, lo interrumpió el anciano, pero no como usted cree. Había algo en su tono que no encajaba con la imagen de hombre fuera de lugar que todos le habían puesto. Mauricio lo miró de arriba a abajo, molesto por haber perdido el protagonismo. ¿Y usted quién es para opinar cómo se maneja este restaurante?, disparó Mauricio con superioridad automática. El anciano sostuvo su mirada sin vacilar. Alguien que conoce este lugar mejor que usted, respondió. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña billetera gastada. De ella, extrajo una tarjeta sencilla y se la ofreció al gerente. Tal vez esto aclare algunas cosas. El gerente tomó la tarjeta con gesto impaciente, pero al leerla, su rostro cambió en cuestión de segundos. Primero, sorpresa, luego, miedo. La tarjeta llevaba el logo del restaurante y, debajo, en letras claras, Ernesto Salgado, propietario. Sus manos empezaron a temblar. No, no puede ser, murmuró. Volvió a leer, como esperando que las letras cambiaran. No cambiaron. Levantó la vista hacia Ernesto con el rostro completamente desencajado. Mauricio rió, pero sonó forzado. ¿El dueño? ¿Ese es el dueño?, dijo, intentando hacer de la situación un chiste. Vamos, esto tiene que ser una broma. El dueño de un lugar así no vendría vestido así. Sentado en una esquina, Ernesto lo miró con calma. El dueño viene como quiere, respondió. Sobre todo cuando quiere escuchar cómo tratan a la gente cuando creen que nadie importante está mirando. El silencio que siguió fue brutal. Alguien dejó caer un cubierto al suelo y el sonido pareció un trueno. Algunos clientes se enderezaron en las sillas, incómodos. Otros bajaron discretamente el celular, conscientes de que estaban grabando algo mucho más grande de lo que imaginaban. El gerente tragó saliva. Señor Salgado, no sabíamos, pensábamos que... Ernesto levantó una mano, pidiendo silencio. Ese es precisamente el problema, dijo, sin elevar la voz, pero con un tono que obligaba a escuchar. No sabían quién era, así que asumieron que no importaba. No se preguntaron si era correcto ignorar a alguien. Solo pensaron en no incomodar a quien tiene terno negro y reloj caro. Su mirada pasó del gerente a Mauricio, y luego se detuvo en Lucía. Y la única persona que decidió hacer lo que era correcto sin saber quién tenía delante fue ella, la que ustedes llaman la chica de la limpieza. Lucía sintió que la sangre le subía a la cara, esta vez no de vergüenza, sino de incredulidad. Jamás hubiera imaginado que el hombre que defendió era el dueño secreto del lugar. Mauricio apretó los dientes.
No estaba acostumbrado a que lo dejaran expuesto de esa forma, mucho menos delante de desconocidos. Ernesto dio unos pasos hacia el centro del salón, sin prisa. Se apoyó ligeramente en el respaldo de una silla y habló para todos. Compré este restaurante hace años, cuando estaba a punto de cerrar. Lo hice porque conocía lo que era entrar a un lugar y que nadie te mirara a la cara por cómo ibas vestido. Prometí que aquí sería diferente. Hizo una pausa, pero me equivoqué en algo. Creí que bastaba con pagar sueldos y poner reglas bonitas en la pared. Dejé de venir. Dejé que todo se manejara a distancia, y poco a poco, el lugar empezó a parecerse a todo lo que juré que no sería. Miró al gerente. No estoy decepcionado porque no me reconocieras. Estoy decepcionado porque no reconociste a un ser humano sentado solo, esperando un vaso de agua. El gerente bajó la cabeza, sin excusas. Luego miró a Lucía. En cambio, tú hiciste exactamente lo que yo esperaba que alguien hiciera aquí. Nadie te lo pidió. Nadie te iba a felicitar por eso. Podías haber mirado para otro lado y seguir tu turno, pero elegiste lo difícil: actuar. Lucía abrió la boca para hablar, pero no supo qué decir. Yo solo pensé que estaba mal dejarlo ahí ignorado, murmuró. Pensé en mi madre, en cómo me dolería verla así. Ernesto asintió. Eso es empatía. Eso vale más que cualquier título colgado en una pared. Se volvió hacia el gerente. A partir de mañana, la señorita Lucía no será solo la encargada de limpiar, será supervisora de sala. Quiero que la forma en que ve a las personas se convierta en referencia para el resto del equipo. Un murmullo de sorpresa se expandió entre los empleados que observaban desde el fondo. El gerente intentó reaccionar. Señor Salgado, supervisora, pero ella no tiene experiencia en gestión y tiene lo que más falta aquí. Entiende qué clase de lugar debe ser este, lo interrumpió Ernesto. Lo demás se aprende. Miró a Mauricio. Y en cuanto a usted, señor Ortega, el millonario enderezó la espalda, preparándose para pelear, pero lo que oyó lo desarmó. No puedo decidir cómo trata al mundo fuera de estas paredes, pero aquí, si desea seguir viniendo, será bienvenido solo si es capaz de respetar a todos, desde el chef hasta quien recoge los platos rotos. Si eso le parece demasiado pedir, entonces este no es su lugar. Algunas personas contuvieron la respiración, esperando una explosión. Mauricio, por primera vez en mucho tiempo, no gritó, no amenazó, bajó un poco la mirada. Lo que hice fue excesivo, admitió, con la voz menos firme. No voy a fingir que fue un malentendido. Sabía lo que estaba haciendo. Me burlé de él y de ella porque pensé que nadie me iba a decir nada. No debería haberlo hecho. Miró a Lucía. Y usted tenía razón. No era a usted a quien le tocaba disculparse. La frase salió torpe, pero real. Ernesto asintió una sola vez. Lo que se hace en público, se corrige en público, dijo. Hoy, todos aquí vieron algo feo, pero también algo valioso. Vieron que una persona sin traje y sin millones tuvo más coraje que muchos de nosotros. Si esta historia te está haciendo pensar en cómo tratamos a los demás, escribe en los comentarios qué habrías hecho tú, y no olvides seguir Rutas Fascinantes para más historias llenas de emociones y giros inesperados. Cuando el salón empezó a recuperar el aire, Ernesto pidió que el servicio continuara con normalidad. La gente vino a cenar, dijo, no a ver una obra de teatro eterna. Poco a poco, las conversaciones volvieron, aunque con otro tono. Algunos clientes miraban a Lucía con un respeto nuevo. Otros comentaban en voz baja lo que acababan de presenciar. El anciano volvió a sentarse, y esta vez un camarero se acercó de inmediato para tomar su pedido, nervioso, casi tartamudeando. Ernesto lo tranquilizó con un gesto. «Atiéndame como a cualquiera», le dijo. «Ni más ni menos». Lucía, aún con el corazón acelerado, regresó a su carrito, sin saber bien si reír, llorar o salir corriendo. No solo seguía teniendo trabajo, ahora cargaba con un título que nunca se había atrevido a imaginar: supervisora. La palabra le sonaba enorme encima de los hombros. Esa noche, al llegar a casa, su madre notó algo distinto en su mirada. «¿Te pasó algo?», preguntó preocupada. Lucía dudó. No sabía por dónde empezar. «Hoy casi me despiden y terminé ascendida», soltó al fin, y las dos rieron sin saber si era chiste o locura. Mientras cenaban algo sencillo,
Lucía contó la historia, omitiendo algunos detalles dolorosos, pero dejando claro lo esencial, que había elegido hacer lo correcto aún con miedo. Su hermano la miraba con los ojos muy abiertos. ¿Y no te dio miedo contestarle a ese tipo rico?, preguntó. Me dio pavor, admitió ella, pero me dio más miedo pensar que me iba a mirar al espejo sabiendo que lo dejé pasar. Esa noche, antes de dormir, se repitió una frase. Si hoy defendí a alguien, mañana podré defenderme a mí misma. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y ajustes. El gerente, ahora mucho más cuidadoso, tuvo que aceptar la nueva realidad. La antigua limpiadora iba a compartir decisiones sobre el salón. No lo dijo en voz alta, pero se sentía observado. Ernesto empezó a aparecer con más frecuencia, a veces sentado discretamente en una mesa, otras en la oficina, revisando procesos que había dejado en manos de otros durante años. Lucía comenzó a participar en reuniones de equipo. Al principio hablaba poco, tomando nota, pero con el tiempo se atrevió a señalar cosas que siempre la habían incomodado. Mesas preferenciales para ciertos clientes sin motivo, empleados que eran ignorados cuando pedían ayuda, bromas internas sobre clientes que no daban imagen. Algunos no la tomaban en serio. Otros se sintieron aliviados de que alguien por fin dijera lo que todos pensaban. Ernesto cumplió lo prometido y habló con ella sobre estudios. La ayudó a inscribirse en un curso nocturno de gestión de restaurantes. No necesito que te vuelvas una erudita de un día para otro, le dijo. Solo quiero que entiendas el lenguaje de los que toman decisiones para que nadie te calle con tecnicismos. Las primeras semanas fueron duras. Trabajaba de pie muchas horas. Luego corría a clase con la cabeza todavía en el servicio. A veces se sentía fuera de lugar entre compañeros más jóvenes que nunca habían tenido que limpiar un baño de cliente. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba al anciano ignorado en la mesa y cómo una acción suya había movido el eje del restaurante. Si pude enfrentarme a un millonario delante de todos, se repetía, puedo enfrentarme a un examen. El video del momento en que Ernesto revelaba ser el dueño siguió circulando en redes durante semanas. No era un viral de risa fácil, sino uno que despertaba comentarios intensos. Yo fui ese anciano ignorado alguna vez, escribía alguien. Yo fui la Lucía que cayó por miedo, confesaba otro. Algunos criticaban el lujo del lugar, otros la actitud de Mauricio, otros aplaudían a Ernesto por no haber humillado de vuelta con la misma moneda. Lo cierto es que, poco a poco, la Cúpula Dorada se hizo famosa no solo por su comida, sino por esa historia. Algunos iban al restaurante esperando ver algo épico, pero la verdadera transformación no estaba en el espectáculo, sino en los detalles, en cómo ahora un cliente humilde era atendido sin demora, en cómo un empleado ya no era silenciado cuando ponía un límite a la falta de respeto. Unos meses después, Mauricio volvió a cruzar la puerta del restaurante. Lo hizo sin anunciarse, sin exigir mesa central ni trato preferencial. Pidió una mesa en un costado y esperó como cualquier cliente. Cuando Lucía lo vio, sintió ese vuelco incómodo en el estómago. Recordó sus palabras, sus risas, la humillación, pero también recordó la disculpa, aunque torpe, y la forma en que había bajado la mirada cuando Ernesto le puso un límite. Se acercó con profesionalismo. «Buenas noches, monseñor Ortega», dijo con tono neutro. «¿Mesa para uno?» Él asintió. «Para uno, y si es posible, sin problemas esta vez», respondió con una pequeña sonrisa triste. Durante la cena, se mostró respetuoso con el personal, agradeció cada servicio y no levantó la voz ni una sola vez. Al terminar, dejó una propina generosa, pero no desproporcionada, y pidió hablar brevemente con Lucía. «No espero que me crea», le dijo cuando ella se acercó, «pero esa noche me cambió muchas cosas por dentro». Lucía se cruzó de brazos, sin hostilidad, pero sin ponerse en modo complaciente. «No necesito que me cuente su vida», respondió. «Solo necesito que trate bien a quienes no tienen cómo defenderse». Mauricio asintió. «Es lo que estoy intentando hacer, empezando por mis propias empresas. Descubrí que no era el único que humillaba. Mi forma de mandar se había contagiado a otros, y no me gustó nada ver mi reflejo en ellos». Hizo una pausa. «Solo quería decirle que, ese día,
Usted tuvo más coraje que yo, que me creía poderoso, y que, aunque nunca seamos amigos, no olvidaré que fue una limpiadora la que me puso frente a un espejo. Lucía no sabía qué responder, así que solo dijo, «Que le vaya bien, señor Ortega». Y Mano por primera vez lo dijo sin rabia. Con el tiempo, Lucía se volvió una figura clave en la identidad del restaurante. No era perfecta, se equivocaba, se cansaba, a veces lloraba en el baño cuando algo salía mal, pero nunca perdió el norte que la había llevado a esa posición. Nadie invisible, nadie menos. Enseñaba a los nuevos empleados a saludar a todos con la misma sonrisa, a no juzgar por la ropa, a avisar al gerente si un cliente cruzaba líneas de respeto. «Aquí no somos sirvientes de nadie», decía en las capacitaciones. «Somos profesionales dando un servicio, y el respeto va en las dos direcciones». Algunos se emocionaban al escuchar eso por primera vez en un trabajo. Otros se resistían un poco, pero la cultura general los empujaba en la misma dirección. Lo que comenzó con un vaso de agua, ahora era una manera de trabajar. Ernesto, por su parte, se sentía más tranquilo sabiendo que el lugar que había creado no dependía solo de su presencia. A veces se sentaba en la misma mesa del rincón, pedía un plato sencillo y observaba en silencio. Veía a Lucía cruzar el salón, dar una palmada de ánimo a un camarero, acercarse a una mesa donde alguien parecía incómodo, intervenir cuando un cliente hablaba mal a un empleado. Veía reflejada en ella la versión de sí mismo que quiso ser cuando soñó con ese restaurante. Empezó a preparar su retiro con calma. Habló con abogados, contadores y sobre todo con ella. Le mostró números, acuerdos, riesgos. No quería que se quedara solo con la parte romántica de la historia. Quería que entendiera también el peso real de sostener un negocio. Una noche, muchos años después de aquella primera, el restaurante estaba, una vez más, lleno. Una pareja joven celebraba aniversario. Un hombre de traje sencillo comía solo en una mesa del fondo. Un grupo de amigos reía en una esquina. Nadie sabía que, tiempo atrás, ese salón había sido escenario de una humillación que cambió destinos. Lucía, ahora ya con más edad, cruzó el salón con paso firme. Era dueña de una parte importante del negocio, pero seguía deteniéndose a recoger una servilleta caída, a preguntar si alguien necesitaba algo más, a asegurarse de que ningún anciano estuviera esperando agua en silencio. Mientras cerraban, se quedó un momento sola, como tantas veces. Miró alrededor y recordó la voz de Ernesto diciendo, «Este lugar es mío». Sonrió. Ahora también era suyo, y de todos los que lo mantenían con dignidad. Mientras este restaurante exista, pensó, habrá al menos un rincón en esta ciudad donde la ropa no decide cuánto vales. Y con esa idea encendida en el pecho, apagó las luces, sabiendo que, al día siguiente, la historia recomenzaría, una mesa, una mirada y un gesto de respeto a la vez. Los años que siguieron consolidaron una reputación inesperada para la Cúpula Dorada. Ya no era solo un restaurante de lujo conocido por su carta de vinos o sus platos de autor. Era el lugar donde el dueño se disfrazó de anciano pobre, el restaurante donde una limpiadora se convirtió en líder, el sitio donde un millonario aprendió humildad. Esas etiquetas traían turistas curiosos, pero también algo más valioso, gente que quería ser parte de algo con sentido. Jóvenes recién graduados pedían entrevistas diciendo, «Quiero trabajar donde se valora a las personas». Chefs experimentados dejaban cocinas famosas para sumarse a un proyecto que no era solo rentable, sino también ético. Y Lucía, ahora con casi 40 años, entendía que su papel no era ser perfecta, sino ser coherente con aquella primera decisión que lo había cambiado todo. Elegir ver al invisible. Un día, una revista internacional pidió entrevistarla. Lucía dudó. No le gustaba exponerse. Pero Ernesto la animó. Tu historia puede inspirar a otros que están limpiando pisos ahora mismo, pensando que nunca podrán hacer nada más. Durante la entrevista le preguntaron, ¿qué fue lo más difícil de todo esto? Ella pensó unos segundos. Lo más difícil fue convencerme a mí misma de que merecía estar sentada en esas reuniones, hablando de números y decisiones, porque por años me dijeron, con palabras y silencios, que mi lugar era otro.
Hizo una pausa. Y lo más valioso fue entender que mi lugar lo decido yo, no los demás. Mi lugar es donde puedo hacer bien, donde puedo proteger a otros, donde puedo construir algo mejor. La entrevista se hizo viral por su honestidad cruda. Ernesto, ya con más de 80 años, empezó a retirarse lentamente de las operaciones diarias, pero seguía visitando el restaurante cada semana, no como jefe, sino como observador cariñoso. Una noche, sentado en la misma mesa del rincón donde todo había comenzado, llamó a Lucía. «Ven, siéntate conmigo», le dijo. Ella se sentó, algo cansada después de un turno largo. «¿Sabes qué me hace más feliz?», preguntó Ernesto. «No es que el restaurante sea rentable, es que sigue siendo humano», señaló alrededor. «Mira esa mesa. Una familia sencilla celebrando un cumpleaños. Mira esa otra. Un ejecutivo solo, leyendo tranquilo. Nadie los trata distinto. Eso es lo que soñé. Y tú lo mantuviste vivo». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Usted me dio la oportunidad», respondió. «Yo solo la aproveché». Ernesto negó con la cabeza. «Yo te di una puerta abierta, pero fuiste tú quien tuvo el coraje de cruzarla. Hay mucha gente a la que le abren puertas y no las cruzan por miedo, por duda, por costumbre. Tú no, y por eso este lugar sigue siendo lo que es». Le extendió un sobre cerrado. «Esto es para ti. Ábrelo cuando yo ya no esté». Lucía lo tomó con manos temblorosas. «No hable así», dijo con la voz quebrada. Ernesto sonrió. «Hablo con realidad, hija. Ya viví más de lo que esperaba, y puedo irme tranquilo sabiendo que este lugar tiene dueña de corazón, aunque los papeles digan otra cosa». Ella quiso responder, pero solo pudo abrazarlo. En ese abrazo había gratitud, despedida anticipada y promesa silenciosa de no defraudarlo nunca. Cuando Ernesto murió, unos años después, el restaurante cerró por un día completo en señal de luto. Fue el único cierre voluntario en toda su historia. Empleados, clientes habituales y hasta Mauricio asistieron al velorio. Este último se acercó a Lucía y, sin muchas palabras, le dijo: «Fue el único hombre que me puso un límite sin odiarme. Le debo haber cambiado». Lucía asintió. «Todos le debemos algo». Esa noche, sola en la oficina del restaurante, abrió el sobre que Ernesto le había dado. Dentro había una carta escrita a mano y un documento legal. La carta decía: «Lucía, este lugar es tuyo ahora, no porque lo limpiaras, sino porque lo entendiste. Cuida a las personas como cuidaste a un anciano desconocido. Esa es la única regla que importa. Con cariño eterno, Ernesto». El documento transfería la mayoría de las acciones a su nombre. Lucía lloró esa noche como nunca, no solo por la pérdida, sino por el peso de lo que ahora cargaba. Llamó a su madre, ya anciana también. «Mamá, soy dueña del restaurante», le dijo entre sollozos. Su madre, con la voz débil pero firme, respondió: «Siempre lo fuiste, hija, desde el día en que decidiste no mirar para otro lado». Al día siguiente, el restaurante reabrió. Lucía pidió reunir a todo el equipo antes del servicio. «Ernesto nos dejó», comenzó, «pero lo que construyó no se va con él. Depende de nosotros mantener vivo lo que él soñó, y eso no significa solo servir buenos platos. Significa tratar a cada persona que entre aquí como si fuera la más importante del mundo, sin importar su ropa, su acento o su cuenta bancaria». Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Esa noche, el servicio fue impecable, como un homenaje silencioso. Con el tiempo, Lucía expandió el modelo. Abrió un segundo restaurante en otra ciudad, pero con una particularidad: el 20% del personal debía venir de situaciones vulnerables y recibir formación completa. Ex-reclusos, madres solteras, jóvenes sin estudios. Si a mí me dieron oportunidad cuando solo sabía limpiar, decía, ¿por qué no dársela a otros? Algunos inversores se mostraron escépticos. Eso puede afectar la calidad, advertían, pero Lucía no cedió. La calidad viene de la dignidad. Si alguien siente que vale, trabaja como si valiera. Y tuvo razón. Ambos restaurantes prosperaron, no solo financieramente, sino en ambiente, en lealtad del equipo y en comentarios de clientes que decían cosas como: «Aquí se siente diferente», como si te trataran con el alma. Una tarde, una joven empleada de limpieza se acercó tímidamente a Lucía.
¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Lucía dejó los papeles y le sonrió. Claro, dime. La chica dudó. ¿Es verdad que usted empezó limpiando como yo? Lucía asintió. Así es. Justo en este restaurante. La joven bajó la mirada. Es que a veces siento que no importo, que solo soy la que limpia. Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro. Escúchame bien. Tú importas. Todos aquí importamos. Y si algún día alguien te hace sentir invisible, recuerda esto. Yo defendí a un desconocido y cambié mi vida entera. No subestimes nunca el poder de hacer lo correcto, aunque dé miedo. La joven se fue con los ojos brillantes. Meses después, fue esa misma chica quien intervino cuando un cliente gritó a un mesero. Lucía sonrió al verlo. El ciclo continuaba. Años más tarde, en el aniversario número 15 de aquella noche famosa, Lucía organizó un evento especial. Invitó a ex-empleados, clientes antiguos, gente que había sido parte de la historia del restaurante de alguna forma. Incluso Mauricio apareció, ya con más de 60 años, más calmado, casi irreconocible del hombre arrogante de antes. Durante el evento, Lucía tomó el micrófono. Hace 15 años, un anciano entró por esa puerta y fue ignorado por casi todos. Yo le di un vaso de agua. No sabía que él era el dueño. No lo hice esperando nada. Pero ese gesto cambió mi vida, la de él, la de este lugar y, espero, la de algunos de ustedes. Señaló la mesa del rincón, ahora con una pequeña placa. Aquí comenzó todo. La gente aplaudió. Mauricio, desde atrás, levantó su copa en silencio. Era su forma de decir gracias. Esa noche, cuando todos se fueron, Lucía se quedó sola en el salón vacío, como tantas veces antes. Pero esta vez no lloró, no sintió peso, solo una paz profunda. Recordó a Ernesto, a su madre, a su hermano que ahora estudiaba en la universidad, gracias a todo lo que había cambiado. Recordó al anciano humillado, al millonario humillante, al gerente asustado, al vaso de agua que se convirtió en símbolo. Nada de esto estaba planeado. Pensó, solo actué. Y en ese pensamiento estaba la lección más grande, que una vida puede cambiar con una sola decisión valiente. Apagó las luces lentamente, sabiendo que mañana llegarían nuevos clientes, nuevas historias, nuevas oportunidades de elegir lo correcto. Y mientras cerraba la puerta, susurró al vacío. Gracias, don Ernesto. Nunca voy a defraudarlo. Afuera, la ciudad seguía viva. Adentro, un restaurante guardaba la memoria de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en dignidad. Si esta historia te tocó el alma, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te llegó y no olvides seguir Rutas Fascinantes para más historias que cambian la forma en que vemos el mundo.